Perfecto, entonces continuemos con el estudio de Marcos y nos habíamos quedado en el versículo 20, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, la anterior semana vimos desde que el Señor comienza su predicación, ¿no es cierto? Con aquello de el reino de los cielos se ha acercado y demás, y pues hoy vamos a entrar ya al resto del capítulo 20, perdón, del capítulo 1 que comienza para nosotros a esta sección en el versículo 21 y veamos hasta dónde llegamos. Sí, no ofrezco mucho. Sí, no ofrezco mucho en longitud, digamos, pero la idea es que podamos ir refrescando también algunos conceptos, algunas ideas también que pueden de pronto haber quedado sueltas o que podamos repasar, ¿sí? Debo hacer una advertencia, ¿sí? Primero, estoy seguro una vez más que esto no es un pasaje que nunca antes hayamos leído, ¿sí? Seguramente lo hemos leído antes y tenemos seguramente muchas opiniones, enseñanzas seguramente aprendidas y demás. Lo que se pretende hacer acá es más bien ampliar, si cabe el término, lo que de alguna manera ya sabemos, ¿sí? Y de otro lado también proporcionar perspectivas que de pronto no se han considerado en el tiempo que hayamos estado estudiando la palabra, ¿sí? Con herramientas y digamos, insumos que tal vez en otras épocas no se tenía, ¿sí? Eso. Ahora bien, entonces, en términos generales, aquí vamos a ver que son, digamos, dos temas que están conectados, ¿ya? Y que son como autónomos, si se quiere, o sea, están conectados en ese sentido. Lo primero es lo que normalmente se conoce como este episodio de este exorcismo, le llaman algunos, expulsión le ponen otros, ¿cierto? De este hombre con espíritu inmundo, ¿cierto? Y que está conectado con esto de la sanidad de la suegra de Pedro, ¿ya? Entonces, estos dos episodios están de alguna manera unidos porque pasaron el mismo día, ¿sí? Porque pasaron el mismo día. Entonces, vamos a leer, ¿sí? Vamos a leer primero Marcos 1, 21 al 28 y después del 29 al 34, ¿sí? De pronto alguien por ahí se anima a leer, a darle lectura de Marcos 1, 21 hasta el 28. Amén. Amén. Gracias. Dice la palabra del Señor Todopoderoso. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Perfecto. Entonces, clarito estamos, ¿cierto? Pasemos al siguiente tema. No, bueno, aquí hay muchas cosas que poder comentar, ¿no es cierto? A ver, primero, hay una curiosidad acá, ¿ya? Y dicho sea de paso, llama la atención que el Señor Jesús comenzaría, según Marcos, el ministerio en Capernaum, que según sabemos y nos recordamos, es toda la región que está alrededor del mar de Galilea, precisamente. Y el mar de Galilea en la Biblia, vale la pena decirlo, tiene al menos tres nombres. Se le conoce como el mar de Galilea, el mar del Cineret o Kineret le pondrán por ahí, Cineret le suelen poner, y también se le conoce como el mar de Tiberíades. ¿Ya? Tiene esos tres nombres, porque son los nombres que tiene la región. El mar de Galilea, porque era de la región de Galilea, ¿ya? Y también se le llama el mar de Kineret o Cineret, que le pondrán por ahí, porque es el nombre en hebreo. En hebreo es el Yam Kineret, y Kineret es arpa, porque tiene una forma, si ustedes se imaginan, ahí tiene una forma de arpa de la época, ¿ya? Y se llama también en el Nuevo Testamento, más que nada, el mar de Tiberíades, porque así también se llamaba la región en el Imperio Romano. Mar de Tiberíades, ¿ya? En todo caso, están en toda esa región del norte de la tierra de Israel. Y dice, y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba. Y aquí se da una curiosidad, que parece que está en plural, ¿no es cierto? Los días de reposo. Y ciertamente en griego, en el original, está así, en plural. Pero lo que pasa es que es una forma, digamos, de referirse a las citas. Si es una forma como tiene, digamos, una forma plural,
pero que no hace referencia a muchos, sino es una forma plural de referirse a algo, digamos, es un plural respetuoso, por así decirlo, de cómo, de cómo referirse a las citas, a las fiestas bíblicas especialmente, ¿sí? Entonces, cuando dice los días de reposo es como para darle mayor solemnidad, ¿ya? O sea, no es que entró en varios días de reposo, sino que entró ese día de reposo, y simplemente es un plural, digamos, solemne, por así decirlo, ¿ya? Entonces, tranquilamente podemos leer y de pronto en alguna Biblia le pondrán, entró el día de reposo o un día de reposo, ¿sí? Y vale la pena decirlo una vez más. Cada vez que en el Nuevo Testamento leamos o nos topemos con la palabra reposo o esta frase, día de reposo, estemos seguros que ahí no dice así. En griego, aún estando en griego, dirá Sabbat, ¿sí? Dirá Sabbat, que es el hebreo Shabbat, ¿sí? Sino que para la traducción en español no les gusta poner Shabbat porque suena raro para la mente cristiana, sobre todo, que el Señor Jesús, que además abolió la ley y todo lo demás, ¿no? Según esa teología y demás, haya entrado en una sinagoga en Shabbat, ¿no es cierto? Y que la misma Biblia diga así, entonces le traducen mal. Pero de manera general debemos saber que cada día, cada vez que pongan ahí día de reposo, estamos seguros de que ahí está apareciendo la palabra Sabbat en griego y que evoca al hebreo Shabbat, ¿sí? Así que literalmente diría, y entraron en Capernaum un Shabbat, ¿no es cierto? Entrando a la sinagoga y enseñaba, ¿sí? Ahora bien, aquí digamos hay un contraste, ¿ya? Aquí hay un contraste que digamos es algo que vale la pena que pongamos atención. Por lo general, este pasaje, y como ustedes ven en nuestras Biblias, seguramente ponen un título. En la mía, por ejemplo, le ponen expulsión de un espíritu inmundo. Y algo así pondrán similar en las Biblias de ustedes, ¿ya? Un hombre que tenía un espíritu inmundo y demás, ¿ya? Pero el énfasis está en esta persona, en lo que normalmente se llama esto en ese exorcismo, en eso está el énfasis, ¿ya? Pero parecería que si bien está ahí el énfasis, es lo que nos quiere contar ese pasaje, el antecedente es que el Señor Jesús estaba enseñando. Y eso ya nos da bastante información. Porque primero, una sinagoga, digamos, de la época, y vale la pena decirlo ahí para que nosotros tengamos el dato. Si alguno de nosotros en algún momento tiene la oportunidad de ir a Israel y puede ir a Galilea y puede ir a Capernaum especialmente, puede ir a visitar una sinagoga más bien dicho, que se encontró los restos de una sinagoga judía de la época bizantina. ¿Ya? Algunos le venden mal, digamos, a esa sinagoga que está ahora básicamente es como, es como una planada, como una planada de unos, que son unos 10 por 10 tal vez, unos 8 por 10 metros, un salón más o menos grande, que tiene unos restos de unas columnas en el centro, ya que eran como, era que eso es una sinagoga, pero esa sinagoga no es específicamente en la que habría predicado el Señor Jesús, sino es la que se construyó en todo caso sobre una sinagoga antigua. ¿Ya? Y de hecho ahí hay como verla y todo lo demás. Si ustedes pueden ver en internet, también hay muchos videos de eso. Ahí se encontró en Capernaum, se encontró una sinagoga de la época bizantina, ¿sí? Que es por el año 500, por ahí después de Cristo, se encontró. Y también en el mismo Capernaum se encontró cerca de esta sinagoga, de estos restos de la sinagoga, se encontraron restos de casas, ¿ya? Y dentro de una casa se encontró algo bien particular, que es lo que se conoce como la casa de Pedro, ¿ya? Le nombraron la casa de Pedro, vale la pena decir. No hay certeza de que esa haya sido la casa de Pedro, donde ocurriría el milagro de la suegra de Pedro, pero hay muchos indicios para suponer que algo pasó ahí. ¿Por qué? Porque la forma de señalar los lugares, por así decirlo, importantes o sagrados, dirán otros, del cristianismo, especialmente por los bizantinos, ustedes se acuerdan que gobernaron un tiempo sobre la tierra de Israel, todo eso en aquella tiempo, en aquella época, era construir templos octogonales, o sea, de 8 lados. Ya, templos octogonales. Y sobre una casa de esas se encontró los restos de un templo cristiano octogonal. Y dentro de todas esas cosas se encontró alguna referencia a Pedro, alguna cosa, se encontraron, como decir, estos mosaicos son. Sí, mosaicos en el suelo y demás, como que daban la impresión de que algo pasó ahí. Y encontrar una estructura octogonal, eso es indicio de que ahí pasó algo importante. ¿Sí? Así que, digamos así, hay al menos el indicio, ¿ya? De que bueno, primero Capernaum sí existió, ¿no? Y segundo que es posible que en su momento se haya identificado la casa de Pedro como tal.
Y si ustedes pueden ir a Israel, en algún momento Dios les permite o nos permite ir a Israel, sería bueno que podamos incluir en el tour o una visita a Capernaum, a la sinagoga de la época bizantina, y por qué no también a esta casa de Pedro, como se le conoce. ¿Sí? Pero ya les digo que les van a contar esto y depende del guía, les dirá más o menos de información. Pero digamos, esto es lo que se tiene que saber. También es llamativo respecto de Capernaum una cosa, si no estoy mal, y es que ahí aparentemente parecería que fue una de las últimas estancias, por así decirlo, del arca del pacto, porque también se encontraron entre las piedras del lugar alguna inscripción que parecería ser una representación del arca, igual dentro de digamos, en el contexto de una edificación que tendría como signos sagrados, así, no comunes, digamos, o sea, no era una casa cualquiera. Entonces, algunos suponen que también por ahí pasó, si no es que estuvo el arca del pacto en Capernaum antes de que se pierda. ¿Sí? Eso, entonces Capernaum tiene, digamos, bastante arqueología. Ya les digo, si es que alguien quisiera ir a Israel algún rato, si es que alguien quisiera ir a Israel y puede, es bueno que le incluyan esto en el tour, ¿sí? Para que lo conozcan y todo lo demás. Ahora bien, entonces Capernaum. Entonces entra en un Shabbat, el día del Señor, y comienza a enseñar. Y aquí lo primero que llama la atención es lo siguiente, dice, y se admiraban. ¿Quiénes? De su doctrina. Aquí la palabra doctrina para nosotros nos puede sonar a muchas cosas, pero cuando dice doctrina en griego dice, y esto nos va a sonar más parecido, es didaje. ¿Le suena? Didaje es enseñanza. Enseñanza. Didaje. De ahí viene la didáctica, la forma de ser, de cómo enseñar, ¿no es cierto? Por eso decimos didáctico, que enseña, que es fácil de aprender, ¿no es cierto? Que tiene método para enseñar. Entonces dice, y se admiraban de su didaje. O sea, más que, y esto es interesante, que también es algo, llama la atención, y fíjense ustedes una cosa, muy rara vez, o al menos, digamos, en general, muy rara vez se sabe qué enseñó el Señor en las sinagogas, salvo aquella de Lucas cuando lee Isaías y tal, pero lee, pero no se tiene registrado una enseñanza que el Señor Jesús haya dado en una sinagoga. No hay como tal. Se dice, exacto, se dice que enseñó, pero casi ninguno de los evangelistas, salvo esa de Lucas, recoge algo de lo que haya enseñado el Señor. Y ya llama la atención eso. ¿Por qué? No lo sabemos. Quizá una de las razones, y esto es nada más conjetura, quizá una de las razones es porque tal vez el énfasis de los evangelios no es repetir lo que se repite en las sinagogas, en cada día de reposo. Porque ¿qué se hace en las sinagogas o qué se hacía en las sinagogas en la época? Ciertamente, y para que lo sepamos, no hay registros y no se sabe a ciencia cierta en qué consistía el programa, digamos así, de lo que se hacía en una sinagoga de esa época. No se tiene. Pero por el Evangelio se puede ver que al menos se reunían a leer la porción de la Biblia, ya lo que llamamos Haftarah y Parashá y Haftarah, ¿cierto? Se leían a eso y tal vez a orar y a conversar de la Escritura. A debatirla, a conversar, porque de eso iba también la enseñanza. Para nosotros, vale la pena decirlo, la enseñanza de la Escritura es que alguien hable, los demás escuchan, amén, aplauden y nos vamos. Pero en la época no. Si no, acuérdense ustedes de cómo es que cuando Pablo llega ya a Antioquía de Pisidia, ¿se acuerdan en Hechos 13? Que llega a la sinagoga y están leyendo la porción, ¿no es cierto? Y dice, después de la lectura de la ley y los profetas, llega Pablo y le dicen, hermanos, tienen algo que comentarnos, y les comienza a predicar. Entonces había también un espacio, de ahí se colige, ¿no? Que había un espacio de discusión en el que se sentaban a conversar y todo lo demás, que es algo interesante también eso, ya que en la congregación después de un estudio o al calor de un estudio bíblico no sea solamente un discurso, sino una clase magistral, como ahora le llaman una masterclass, alguna cosa así, sino que haya también un espacio donde se discuta, digamos así, en el buen sentido de la palabra. O sea, se converse, si se quiere, de una manera incluso hasta álgida, ¿ya? De los temas bíblicos, ¿ya? Con respeto y todo lo demás, pero que no esté restringido al tema de solo uno enseña, ¿sí? Eso, entonces fíjense. Y aquí por eso dice, se admiraban de su didaje. Entonces aquí lo que parecería es que más allá de decir que se admiraban de cuánto conocía, ¿ya? También es posible decir que se admiraban del método de enseñanza, ¿ya? Y esto es interesante. Porque fíjense, y aquí nos dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y ahora, esto es una palabra, la palabra autoridad, exousia, en griego, autoridad pues,
es la que genera muchas dudas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no se sabe a qué se refiere. ¿Autoridad en qué? ¿En qué sentido? ¿Ya? Una pregunta ahí dice, ¿la discusión y enseñanza se hacía solo entre maestros? No, se hacía entre todas las personas que querían debatir. Ujú. Sí, se hacía entre todos, no era solo entre maestros. Mayormente, claro, entre los que sabían. Claro, mayormente participaban los que sabían, porque vale la pena decir, para la época, para esta época, no todos sabían leer y escribir. No todos sabían leer y escribir. Nadie tenía la plata, o muy poca gente tenía plata como para tener un rollo propio en la casa. Lo que iban era escuchar. Lo que iban era escuchar, y los que ya tenían un poco más de presupuesto y pagaban para tener clases eran los que participaban mayormente de eso. Ya, por eso es que aquí también llama la atención que Jesús, que dicho así formalmente hablando a los ojos de la gente, ¿dónde habría estudiado? ¿Cómo así sale? Por eso es que en otro evangelio dice, ¿de dónde este tiene letras? O sea, ¿de dónde estudió? Aquí no nos cuenta eso, ¿quién le enseñó? ¿De dónde aprendió? ¿Ya? Pero aparentemente da seña de que sabía leer, de que sabía escribir, de que de alguna manera aprendió, digamos, que para la época, ya les digo, era un privilegio. No es como ahora que todos sabemos leer y escribir, digamos. Entonces, que les pongan y que además se ponga a enseñar, ¿ya? Significa que de alguna manera se ganó, por así decirlo, o se abrió paso para que le den ese espacio, porque no era como simplemente decir, a ver, yo vengo aquí, ya soy maestro, ¿no? Sino que seguramente al calor precisamente de las conversaciones que seguramente habían en esas sinagogas, es que se comenzó a ganar espacio, ¿ya? Y ahí se dieron cuenta que él tenía un método de enseñanza diferente. Y aquí nos dice, entonces no va tanto, digamos, va de la mano, por así decirlo, tanto del conocimiento, de la cantidad de conocimiento que tenía, como del método. Y aquí nos dice, no como los escribas. O sea, él tenía autoridad y los escribas no tenían autoridad. Y aquí es el contraste. Entonces, ¿cómo enseñaría un escriba? Entonces, primero para que nosotros sepamos, escriba, en griego se dice, ¿cómo se dice? Grafos, creo que se dice, es como de escribir precisamente. Ya, de grafos, algo así. Y en hebreo se dice los sofrim, ya que viene del verbo sofer, que es contar, o zafar, que es contar, ya, porque ellos más que nada eran como los transcriptores de la ley, o sea, los que se encargaban de escribir, de transcribir los rollos. Entonces, estas palabras y los escribas, digamos, aunque algunos les refieren que tenían en la época un rango menor al de un maestro, pero de tanto repetir, digamos, se convertían en una enciclopedia, que se aprendían tanta cosa y sabían dónde estaba. Entonces, no sé si ustedes han visto y han conocido, en mi caso, en mi profesión de derecho, siempre uno se topa con alguien que tiene una memoria privilegiada, ¿ya? Que se lee las cosas y se acuerda del artículo tal, el no sé qué, el no sé cuánto, tal, 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 y se acuerda, pero de absolutamente todo y en dónde está, y a uno le cuesta un poco más. Ya, estos escribas, digamos así, eran como esas personas, que se aprendían, digamos, a tal punto la palabra que sabían en dónde estaba cada cosa, porque además de ser su trabajo. ¿Sí? Dieguito. Sí, una acotación, ¿no? Como dice aquí, en el 22, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y allá en el Evangelio de Juan capítulo 7, verso 16, dice, Jesús mismo está explicando, ¿no? Dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces ahí está explicando el mismo Señor Jesús, ¿no? La diferencia de su enseñanza con la de los escribas. Ajá, exactamente. Así es. Y eso, digamos, lo que dice Diego ahorita sería en torno al contenido, ¿cierto? ¿A qué enseñaba? Que era diferente a lo que enseñaban, digamos, pero también hay el otro, como lo que decía, el método. Y esto es a lo que tiene que ver. Y creo que la palabra autoridad se refiere a las dos cosas. Porque la palabra esta que traducen autoridad, en realidad se puede terminar con autoridad, pero en la raíz de lo que estuve averiguando tiene que ver con libertad. O sea, con la libertad de moverse, quiero decir. Y con ese sentido va el dominio.
O sea, lo que quiere decir es que el Señor Jesús dominaba a tal grado los temas que le hacía sencillo, por un lado, explicar las cosas y por otro lado, demostraba que sabía. ¿Ya? O sea, no era como los escribas, que tal vez se aprendieron de memoria y enseñaban de memoria. Como decir ahora, eran los profesores que transcribían todo en el pizarrón y después copian. ¿Ya? A diferencia de pronto, ¿no? El que todos, de pronto, algún rato tuvimos esos profesores que se ponían a escribir un montón, llenaban el pizarrón, copien. Ya copiaron, borra, se pone a escribir. Ya copiaron, borra. No, o ahora ya no hay en el pizarrón, ahora es en cambio, se llenan una diapositiva llena de palabras, ya está, tomaron foto, sí, cambia. No, básicamente la dinámica es la misma, ¿ya? A diferencia de profesores que puede que no lleven tanto material audiovisual, pero en cambio conocen la materia, ponen ejemplos, hacen participar y enseñan. Y lo que uno termina diciendo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero el comentario general de estos profesores dinámicos que dominan el tema, que se encargan, digamos, y se interesan porque se aprenda, más que por dar la clase, ¿no? ¿Qué termina diciendo uno como estudiante? Este sí sabe, ¿ya? Y no es que el otro que tiene una metodología distinta, digamos, no sepa. Es posible que sí sepa, pero no llega, no se interesa porque se aprende, o tiene un método que es complicado. En cambio, acá el señor tenía mucha libertad, mucho dominio en ese sentido. Y claro, ¿cómo no lo va a tener si él mismo es del autor, que es lo que decía precisamente Diego, ¿no? Lo que dice en Juan es básicamente, yo no les enseño otra cosa, sino lo que mi padre Abba, la fuente, dice. O sea, yo aquí soy el repercutor de lo que ya está escrito, nomás, solo que les estoy diciendo de una manera que va a ser entendible. O dicho de otra manera, que sea más entendible. ¿Ya? Y aquí vale la pena decir una cosa. Miren, nosotros tenemos un cierto privilegio, ¿ya? Un cierto privilegio que tal vez la gente y los mismos discípulos de la época no tuvieron. Nosotros de alguna manera hemos tenido mayor educación formal y eso nos da una ventaja frente a las personas de esta época. Si no, fíjense, Pedro, Juan, los que acaba de llamar, Pedro, Juan, Jacobo y el hermano de Simón, de Andrés, los cuatro, ¿qué eran? Pescadores, de los cuales Pedro, o sea, Simón y Andrés, su hermano, eran pobres, o sea, no eran ricos. Y a lo mucho, digamos, Andrés, ¿cómo es? Juan y el hermano eran a lo mucho clase media. O sea, no era gente rica que tenga tiempo de dejar de pescar, de trabajar para ir a estudiar. Ahora, no sé ustedes si se han encontrado, si en algún momento en el colegio cuando nos mandaban a hacer la rural o alguna cosa así, ¿se acuerdan que antes mandaban? Y tocaba alfabetizar. Alfabeticen. Es hecho pedazos, es muy complicado. Ahora, imagínense ustedes cuál grado de didáctica tendría el Señor Jesús para que pescadores, gente del vulgo, por así decirlo, le entiendan. ¿Me explico? Una alfabetización es bastante complejo, Ajá. porque inclusive a mí me tocó ser director de varios, que digamos, de esos programas de alfabetización, y cuando les dábamos el lápiz, eran unos dedos tan gruesos, que es así, que no podían ni coger, ni coger. Había que enseñarle a coger el lápiz, y ya cuando iban acá, no podían controlar el lápiz. Entonces, sé lo que es eso. Así es. Exacto. Entonces es una tarea bien complicada. Y fíjense ustedes que el Señor Jesús, las discusiones que tiene, o digamos, lo que nos recogen los evangelios, no es hablando con los eruditos, es hablando con la gente, Con el pueblo. con el pueblo. ¿Qué les digo? Para la época no es que todos eran universitarios, eran bachilleres, como decían. No, no, eran personas del pueblo, trabajadores, campesinos. ¿Qué les digo? Saber leer muy pocos, saber leer y escribir muy pocos. Y aquí se entiende la dinámica del Señor Jesús y la didáctica de hacer entender las cosas del reino, que son más complicadas que física cuántica, ¿no? De hacer que entender las cosas del reino, así a gente, como nosotros diríamos, humilde, sencillo. Ya les digo, háganle entender a Pedro, un pescador recio de años, ya con su mente madura, formada, hacerle entender las cosas del reino. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿no? Exacto. Ahí está. Entonces Natita nos pone el versículo, ¿no? Entonces viendo el de nuevo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Exacto, fíjense. Exacto, reconocían que el Señor habría estado. Entonces fíjense ustedes, ¿no? Gracias, Natita.
Es lo que dicen Hechos 13, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? O sea, eran personas, pero que nosotros hoy, digamos así, o sea, académicamente hablando, nosotros estamos mucho más allá, ¿ya? Y para nosotros, pues, es que tal vez se nos hace más fácil, digamos, de alguna manera, nuestro cerebro está entrenado para otras cosas. Pero para ese tiempo, ya les digo, Señor Jesús, más que pedagogo, era, ¿cómo se dice los que dan clases a niños? ¿Cómo es? Eh, ¿Cómo se llaman? Los que dan clases especialmente a niños. Como párvulo. Ese era parvulito, era un parvulario, era un párvulo. Y dar clases Y a dar, los adultos, a los viejos, exacto, los andragogos, los andragogos, exacto. que es a veces más fácil a un niño que a Que a un un viejo. viejo, exacto. Entonces, fíjense ustedes, además, ya les digo, y fíjense ustedes que va todavía, o sea, el Señor Jesús le tocó una cosa tan complicada, porque no sé, tal vez nosotros ya podemos dar un poco más fe de esto, pero fíjense ustedes lo que nos pasó a nosotros, ¿ya? A nosotros que, ya les digo, mínimo, tal vez algo de formación, digamos, de educación formal tenemos, ¿no? O sea, pues, más que Pedro sabemos, quiero decir, en cuanto a lo académico, ¿no es cierto? ¿Ya? Y fíjense cuánto nos costó de pronto el saber lo que hoy sabemos, ¿no? Que el cambiar de chip, que las citas, que tal, todas esas cosas. Nos costó. Ahora, fíjense ustedes del Señor Jesús, entrar a gente, ¿ya? Que no tenía, digamos, algo de formación, de educación formal, así, digamos, académica, como tal vez hoy la tenemos, y decirles eso. O sea, era entrar contra personas que tenían su cabeza súper bien formada, o sea, ya formada, por así decirlo, cuadrada. Y que esas personas digan, este hombre sabe y que les comience a hacer pensar y decir sí, y que la gente reconozca y diga, este habla y no habla como los otros. O sea, algo de distinto hay acá. Fíjense que ya les digo, o sea, si aquí hay algunos profesores, ¿no? Si alguno de los profesores se prestara mucho más atención con la experiencia de ese profesor, ¿cierto? Y le estudiara con esa perspectiva al Señor Jesús, les aseguro que sacan una teoría, digamos, pedagógica que nadie en la vida ha sacado. Porque es que en realidad, poniéndose a ver, al Señor Jesús le tocó un escenario para más adverso, ¿ya? Para más adverso. O sea, lo que a veces hoy se quejan de los adolescentes y todo eso, no es nada comparado con enseñar a gente del pueblo y de ese pueblo. Una vez llevé a mis alumnos a la playa, sexto curso, y les dije, vayan a conversar con los pescadores. Ahí en Esmeraldas, vayan a conversar. Y saquen la experiencia, ¿no? Lo que es conversar con alguien de la ciudad, con gente de mar, que son gente recia, gente dura. Y cuando vinieron, ellos dijeron, este es otro mundo. Este es otro mundo, es otra gente. Ellos están en otro, nosotros estamos en la tierra, están en el agua. Conciben la vida de diferente manera. Pero cuando esa gente llega a entender algo, es lo que le pasó a Pedro, lo que les pasó a los otros. Exacto. No, porque, por ejemplo, Jesús sí trató con los escribas, fariseos, toda esa gente, ¿no? Pero esa gente no le creía. Jesús trató con los doctores de la ley cuando tenía 12 años. Pero de ahí no se registra más, sino las discusiones que tenía cada vez con los escribas, fariseos, todos ellos. Pero el pueblo, la palabra dice, y a los pobres les ha anunciado el evangelio. Dice. Entonces allá llegó la palabra, ya, a ese pueblo. Ese pueblo olvidado y marginado que a lo mejor los escribas, fariseos y toda esa gente jamás les hubieran dado oportunidad ni nada, pero Jesús vino a anunciar el evangelio, precisamente eso. Así es. Y lo asombroso es que esa gente le entendió la palabra. Exacto. A ellos les fue concedido el entender, ¿no? Eso Claro. como dice después, para vergüenza precisamente de los que sabían. Y eso es lo que dice la palabra. Exactamente. Entonces, fíjense, ¿no? Entonces, ahí vemos también otro aspecto, digamos, maravilloso del Señor y que también nos impele mucho a nosotros. Ya les digo, mucho a nosotros, que es lo que de alguna manera como congregación el Señor nos ha hablado, creo yo, mucho en los últimos meses, años, por así decirlo. Y fíjense ustedes que ya nos hacemos tanto lío. No sé si ustedes, tan solo por hacer un recuerdo de cómo eran nuestros estudios hace unos 2, 3 años. Y les aseguro que si es que de pronto regresamos a ver eso, ¿no es cierto? Vamos a ver que, y créanme, sí, nos hacíamos lío.
nos hacíamos lío. Y aunque parecía profundidades, en realidad tal vez no estábamos rascando bien la superficie. Y algo que debemos comprender, digamos, es eso, que la Biblia hay que hacerla sencilla. Y digamos, hay que hacerla. El Señor nos da la facilidad para entenderlo y para explicar, digamos, de manera sencilla. Porque ya con la mente de Cristo y todas las demás herramientas que el Señor nos ha dado, vean, no se torna difícil. No se torna difícil. Y eso es lo asombroso de Dios, ¿no? Ujú. Que la palabra de Dios es más entendida y aceptada por la gente del pueblo que por los doctos. Así es. Ujú, Los ujú. doctos más llevan a discusión, a querer entender, a querer teorizar sobre tantas cosas, ¿no? Pero el pueblo le entiende la palabra, Así es. y el pueblo le entiende. Y eso es la obra de su Santo Espíritu también, ¿no? Ujú, así Sí. es. Sí. Hermana Digna, creo que quería comentarnos algo. Sí, muy buenas noches, hermanos. Sí, justamente quería comentar algo. Pues pienso que para Jesús, para todo se le facilitó, pues, puesto que él fue enviado por Hashem, ¿no? Y era tan fácil para él dar la palabra, tanto a eruditos como a la masa, como al pueblo, ¿no? Y como dice el pastor Manuelito, justamente los humildes, el pueblo lo entendía mejor. Tal vez era por el ego que tenían los eruditos, que no querían aceptar que un hombre extraño para ellos viniera a hablarles mejor que ellos mismos, ¿no? Entonces siempre hay ese ego. Y también tenemos que recordar, mire, con qué facilidad él se hacía entender Jesús, ¿sí? Es porque él era el maestro de los maestros, ¿sí? Y él hablaba con base de lo que ya venía haciendo en cada pueblo que él visitaba, ¿no? Entonces los humildes le creían, él apenas abría la boca y ya todos le estaban creyendo lo que decía Jesús, ¿no? Entonces yo pienso que es por esa razón, porque justamente Jesús tenía esa misión de dar a conocer su palabra, de dar a conocer la palabra, tanto a doctores de las letras como a su pueblo. Y justamente su pueblo el que más lo acogió. De ahí que viene que hubo rebeldía o hubo unos que lo entendieron a su manera y otros a otra manera, ya eso aparte, ¿no? Pero la misión de nuestro Padre Celestial fue de dar su palabra y sí cayó en terreno fértil, podemos decirlo, ¿no? Sí, pienso eso, por eso es considerado Jesús el maestro de los maestros, por su método de llegar tanto a personas preparadas como a la gente humilde que no sabían ni leer ni escribir. ¿Sí? Sí, Gracias, José. así es. Gracias, hermana Dick. Más sí mismo es. Entonces, fíjense que de eso concibe, y en eso consiste, digamos, la autoridad que habla aquí Marcos, ¿no? La autoridad que dicen, que no tenían los escribas, ¿ya? Y digamos, es la diferencia, como decía la hermana Dina, entre el que aprendió del que hizo, entre otras palabras. Sí, y yo les puedo contar esto, por ejemplo, de manera de primera mano. Ustedes saben que trabajo con un juez, digamos que eventualmente las sentencias que se saca ahí tienen que observarse en todo el país. Y créanme que, por ejemplo, una cosa es lo que uno ve de cómo, por ejemplo, los abogados, así, incluso muy buenos, ¿no? Interpretan o tratan de entender lo que una sentencia dice. A diferencia de cuando yo le escucho al juez, que es el que le hizo y explica. Es totalmente diferente la perspectiva, ya les digo, la forma de enseñar del que aprendió, ¿cierto? A la forma de enseñar del que hizo. Es Así es. totalmente diferente. Totalmente. Hermano, hermano Josué, disculpe. Y también la presencia de Jesús. Su Ujú. sola presencia era autoridad, ¿sí? Entonces se quedaban todos callados, absortos, Exacto. con esa hambre de escuchar y de aprender las nuevas buenas que traía Jesús. Y cortito le digo algo. Hace muchos años yo soñé, tuve un sueño, ¿sí? La multitud, me encontré en Israel, digamos, una multitud, todos vestidos así como tenemos las fotos que se vestía la gente de Israel. Y entre ellos sobresalía una persona alta, el rostro de Jesús y su vestimenta blanca, ¿sí?
y todos exhortos, todos quedamos exhortos, incluso yo mismo en el sueño viendo esa figura que sobresalía entre los demás, y que era esa su santidad, ¿no es cierto? Tuve ese maravilloso sueño. Y volviendo a lo que estamos hablando del maestro, de los maestros, era su presencia, que, su humildad, que al mismo tiempo era una autoridad, ¿sí? Era una autoridad. Y sabiendo lo que sabía, se le hacía fácil el hablar, ¿verdad? Gracias, hermano. Así es, sí. Gracias a usted, hermana Bien. Entonces, fíjense, ¿no? De eso va la autoridad. Y precisamente a nosotros el Señor nos ha dado de alguna manera después, ¿no es cierto? A nosotros, mediante su espíritu, su mente y demás, la autoridad también para enseñar, para compartir, ¿sí? Entonces, no, nosotros no hablamos como los escribas en ese sentido, ¿no? Que hablan de memoria, que hablan por tradición, por cualquier otra cosa. En todo caso, nosotros hablamos como diría lo que conocemos, lo que hemos aprendido, lo que hacemos, lo que vivimos, lo que el Señor nos ha dado. La sed de la autoridad. Exacto, así Porque es. si no somos solo teóricos. Así es. Entonces, fíjense, ¿qué les parece si avanzamos un poquito? ¿Ya? Entonces, el contexto es entonces el Señor Jesús en un Shabbat, predicando en una sinagoga, enseñando, ¿cierto? Hay una sorpresa por todos y de pronto pasa esto del hombre endemoniado. Dice, e inmediatamente, dice, así dice literalmente, e inmediatamente en la sinagoga de ellos, un hombre, o había un hombre, ponen en la traducción, con espíritu inmundo que dio voces. Ya, y aquí viene una cosa, y hay una cosa que les digo, es muy extensa de explicar. No es difícil, pero es extenso. Ya, y lo que aquí les voy a pedir es que tengamos por un lado, por un rato, la mente como que si esto, ahora sí como que si esto lo leyéramos la primera vez. Algo de esto ya lo comentamos cuando llegamos a un pasaje similar en Mateo, ya respecto de cómo entender esto del espíritu inmundo. ¿Ya? Pero seguramente tal vez todos tenemos o nos olvidamos de alguna cosa, entonces vale la pena y les quería decir, supongamos que leemos esto por primera vez en nuestra vida. Nunca antes hemos escuchado la frase espíritu inmundo, ¿ya? No sabemos qué es, ¿ya? Ahora, la pregunta entonces sería, ¿qué es eso? ¿Cierto? Como dicen en la costa, ¿qué es eso? Muy bien, entonces fíjense. Primero que aquí hay una variación en la lectura que se puede leer de distinta manera, ¿ya? Entonces fíjense, en la traducción le ponen un hombre, había un hombre con espíritu inmundo, pero literalmente en griego ahí dice en espíritu inmundo, en, no con, en. ¿Por qué? Porque aquí hay una intención, digamos, la cuestión no es que está, más bien dicho, aunque no lo crean, esta preposición cambia bastante el sentido de la oración. Si yo digo con espíritu inmundo, se entendería como que está la persona de alguna manera acompañada, ¿no es cierto?, del espíritu inmundo, sea lo que sea, por ahora, ¿no es cierto? Sea lo que sea, es como que está la persona y acompañada o con, digamos, de alguna manera, ¿no es cierto?, dentro. Pero cuando se lee en espíritu inmundo, cambia la perspectiva. Y la idea que aquí está tratando, que está transmitiendo el evangelio, es que una persona en espíritu inmundo, en hebreo se diría en ruach tum'ah, ¿ya? Tum'ah dirán algunos, ¿no es cierto? En ruach tum'ah, espíritu inmundo, es en espíritu inmundo, es una persona que ha sido totalmente imbuida, tragada, si se quiere, por el espíritu inmundo. Sea lo que sea, por ahora, ¿cierto? Ya sea lo que sea el espíritu inmundo, esta cosa les llegó a tragar. Por eso es que está la persona en el espíritu inmundo. O sea, en lugar de lo que nosotros solemos decir que el espíritu inmundo está en la persona, sería al revés la perspectiva. O sea, el espíritu inmundo le llegó a imbuir. Y por eso está la persona en el espíritu inmundo. No sé si me expliqué. ¿Sí? Una vez más. Exacto, está absorbido por el espíritu inmundo. Entonces no está con espíritu inmundo, sino estaría en espíritu inmundo. Es diferente la perspectiva. Y ahora vamos a ver por qué. Aparentemente, ¿no es cierto? Nosotros habíamos aprendido un montón de cosas de posesiones y cosas por el estilo, y seguramente entre películas, documentales y un montón de cosas que tal vez vimos de manera más o menos cercana, podamos dar testimonio de que algo así es posible, ¿cierto? De que algo hay, o sea, llega algún momento en algunas personas que el enemigo, digamos, o alguna de tantos huestes que tiene, ¿no es cierto? Llegan a tener tanto dominio sobre una persona que precisamente eso, ya no está la persona,
sola, sino está dominada por esto, por este Ruach Tumá, ¿ya? Ahora bien, aquí hay una cosa precisamente. El Ruach Tumá, más bien dicho, esto, espíritu inmundo, como se pone en español y que está también en griego así, espíritu inmundo, viene siendo la traducción de un concepto que aparece en la Biblia, si no estoy mal en Zacarías o en Malaquías, ¿ya? Que en hebreo se dice Ruach Tum'a, ¿ya? Ruach como Ruach, ¿ya? Y Tum'a que viene de Tamé, ya le hicimos clic, con Tamé, que es lo, como suele decir el hermano Eric, impuro, lo no apto, etcétera, ¿ya? Ruach Tum'a. Entonces sería Ruach de impureza, literalmente, ¿ya? O Ruach de no compatibilidad. En todo caso, es un Ruach, es un ánimo, es un espíritu, por así decirlo, ya que es incompatible con Dios. En términos muy amplios, términos muy, muy amplios, ya les digo. ¿Ya? Porque aquí cuando nosotros leemos de espíritu inmundo, enseguida nosotros solamente, ese es el problema, que solamente se piensa en escenarios como este en el que ya es tan fuerte la cosa que la persona ya está en, ¿ya? Al punto que ya se manifiesta, como pasa acá. Y como seguramente tal vez hemos visto, ya les digo, de más o menos cerca, algún escenario de esos, ¿ya? Pero en términos generales, Ruach Tum'a es todo Ruach, para decir en hebreo y que se vea con amplitud, o sea, todo ánimo, toda mente, toda incluso enseñanza que sea impura, en el sentido de que impide una comunión con el Señor, en términos muy generales. Por eso, en primera instancia, fíjense ustedes, al Señor Jesús de estar enseñando con autoridad, ¿qué salta? Un Ruach Tum'a. ¿Se dan cuenta? Una enseñanza contraria. Así que esto lo podemos ver de dos formas, a la vez y que no se contraponen, que no chocan. La primera es que el Señor está enseñando con autoridad las cosas como son, la gente se asombra y salta una enseñanza contraria, por así decirlo. Y aquí, y aquí se ve interesante si lo planteamos así, ¿ya? Como que si fuera, ya les digo, no la persona, el endemoniado, como decía así, ¿no es cierto? Sino si lo planteamos de primera mano como, como esto, como que salta, reacciona una enseñanza adversa, un ánimo no compatible, ¿ya? Y salta, ¿no es cierto? Y fíjense ustedes cuál es el asunto. Miren lo que dice. Ah, ¿qué tienes con nosotros? Y literalmente aquí hay una cosa, aquí no dice así. Aquí literalmente dice, ¿qué hay entre tú y yo? ¿Qué hay entre tú y nosotros? Y esto es un hebraísmo. Esto es un hebraísmo. Sí, que sería ma venata u veneno, alguna cosa así, ¿ya? ¿Qué hay entre mí y entre ti? ¿Qué hay entre tú y nosotros? Y eso se puede entender de dos formas. Como decir, ¿qué tenemos en común? O ¿qué tenemos no en común? ¿O en qué nos distinguimos? ¿Ya? Por eso es que dice, ¿qué te pasa? ¿Qué hay? En términos generales, literalmente dice, ¿qué hay entre tú y yo? ¿Qué hay entre tú y nosotros? Y fíjense, aquí llama la atención una cosa, que dice nosotros. Entonces, aquí, ¿cómo es el asunto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque es ambiguo, es que esto no se sabe, ¿ya? Ambiguos, es que es por así decirlo, el Ruach Tuma, por decirlo, el Ruach impuro, hablando él con él y la persona, ya contra, o sea, en nosotros, él y la persona, o nosotros, él y todas las huestes. ¿Con quién? Parecería que más se apunta a lo segundo, por lo que dice lo siguiente, ¿no es cierto? ¿Qué tienes con nosotros? Y aquí viene una cosa, Jesús Nazareno. Has venido para destruirnos, ¿ya? Y aquí dice, sé quién eres, el santo de Dios, ¿ya? Entonces, fíjense, si lo vemos antes de ir desmenuzando un poco más todo esto, pero fíjense ustedes, el Señor Jesús está enseñando con autoridad. La gente se sorprenda y viéndolo desde la perspectiva de entendiéndole a Ruach Tuma, o sea, al espíritu inmundo, no como el endemoniado, sino como una enseñanza falsa, ¿ya? El Señor Jesús está enseñando correctamente y salta la enseñanza falsa. Y fíjense lo que intenta hacer la enseñanza falsa, distorsionar el asunto. ¿Y qué es lo que hace una enseñanza falsa? En primer momento, decir, tú eres el Señor. Y eso es peligroso. Por eso es que el Señor Jesús le manda a callar. ¿Me explico? Porque pregunta, ¿dijo algo que no era correcto? No. No.
todo lo que dijo este Ruach era cierto. Era cierto. Él era o no era el santo del Señor, sí. Claro, eventualmente vendría a destruirlos, claro. Ya eso viene, todo lo demás, ¿no es cierto? Pero fíjense ustedes, o sea, ese es el asunto. Sé quién eres, le dice. Eres el santo de Dios. Entonces, fíjense que un Ruach Tumá, o sea, entendiéndolo como una enseñanza, una doctrina contraria, una enseñanza, diciendo una didaje contraria, le está señalando al Jesús, al Señor, como el santo del Señor. Por eso le dice, cállate. Entonces, ya les digo, si nos apartamos un ratito de la simple enseñanza, digamos, de la, de la mera lectura de endemoniado y demás, como que está pasando ahí solamente un exorcismo, y lo vemos de una perspectiva más arriba, vemos que el Señor Jesús está tomando las riendas de quién le tiene que proclamar, porque el que le proclama fue ya en su momento Juan el Bautista, o sea, el que prepara el camino, la propia palabra, el Señor y todo lo demás, lo que vimos hace un par de semanas, no el Ruach Tumá. Por eso dice, cállate. Y fíjense que incluso esta palabra, lo que dice ahí, estuve leyendo, no sé griego, pero lo que explicaban era que esta es como es una forma de decirle cállate, pero como de una forma muy vulgar, como decirle cierra el pico. Literalmente es amordázate, o sea, ponte una mordaza. No solamente un cállate, es un tápate la boca. Enmudece, pero o sea, es como que, o sea, ponte un bozal, por así decirlo. ¿Ya? O sea, es una forma muy fuerte, por así decirle, grosera, de decirle cállate. ¿Ya? Y de pronto dice, y sal de él. Entonces, fíjense que es una cosa bastante interesante si lo planteamos no solo como el endemoniado y la posesión, sino ya les digo, el contexto es el Señor Jesús está enseñando bien y salta una enseñanza contraria. Y la enseñanza contraria quiere decirle, tú eres del Señor. Eso no pasa, eso no debe pasar. Y por eso es que el Señor le dice, cállate, le reprende. Fíjense ustedes, ¿ya? Eso lo uno, visto desde una perspectiva más, espiritual, si se quiere. ¿Ya? Ahora, por otro lado, pasa algo bien interesante, y es lo siguiente. Hay mucha gente que se dedicó a estudiar cómo es que eran estas prácticas, porque dicho así, sea de paso, estas prácticas así como de posesiones y todo lo demás que hasta hoy se pueden ver, ya, y que incluso hacen películas y todo lo demás de eso, ya, el exorcista, que no sé qué y tal, o sea, todo ese tipo de posesiones y de manifestaciones en realidad no son nuevas, y no son propias del cristianismo, vale la pena decirlo. O sea, no solo se dan este tipo de manifestaciones en un ámbito cristiano, siempre han habido, ¿ya? De hecho, hay libros, hay literatura muy antigua que relata precisamente cómo eran esos ritos, ¿ya? Especialmente griegos, se llaman precisamente la literatura mágica y de, tal de esa época. Y hay gente que digamos, por investigar cómo se podría entender esto, se metieron a estudiar esas cosas, pero no con un ánimo ocultista ni nada, sino simplemente académico, o sea, de ver cómo era. Y se encontraron con una curiosidad, y es lo siguiente, fíjense ustedes. Resulta que cuando la persona, el exorcista, por así decirle, ¿no? se enfrentaba al endemoniado, ¿no es cierto? Una de las formas de lograr control sobre el endemoniado era diciéndole el nombre, diciéndole yo te conozco y tú te llamas fulanito. ¿Ya? Y fíjense, aquí se da una cosa inversa. El espíritu inmundo le dice yo te conozco. O sea, ¿qué quería decir ahí? Según esta práctica, digamos que al parecer era más o menos como conocido. O sea, lo normal era el que liberaba, le diga yo te conozco y le decía el nombre. Y con eso ganaba, según te explican, ¿no? El dominio sobre tal. Pero aquí es al revés. El Ruach le dice yo te conozco. Confiesa. O sea, lo que quiere decir es darle la vuelta, ¿no? Como dominarle, digamos. Entonces están haciendo mal. No, pues, lo que pasa es que aquí eso les digo, el Ruach Tuma está muy avesado. Sí. Es muy avesado, es uno que dice, yo te conozco. Dice, "Coño, Quiso tomar cállate. el control. Claro, quiso tomar el control. Exacto, exacto. Quiso atemorizarlo. Eso, exacto, quiso como atemorizarlo, porque además dice que gritó. Claro. O sea, ella dice, ¿no? Y dice, alzó una voz grande. O sea, pegó un grito de eso. Imagínense gritando esto. ¡Ah! Imagínense, ¿no? Como dejarlo mal ante las personas. ¿Sí? Exacto. Yo te
conozco, sé de qué pata cojeas, podemos decirlo, en nuestra Claro, manera, yo sé ¿no? quién eres. Así Alguna es, cosa así. Ya vienes a destruirnos. sí. ¿Ya? Entonces, fíjense que es un diálogo medio interesante, ¿no? O sea, y pegue un grito, ya les digo. Y las sinagogas no es que eran los megatemplos que pueden haber ahora. Ya les digo, es como una casa pequeña. Ya, pónganse exagerado el salón Larzo, exagerado. Ya, en ese contexto, sin amplificación, vale para decirlo, ¿no? Si en ese contexto una persona con una mega voz pega el grito, se le escucha, llama la atención y los demás ahí. Y el Señor Jesús, imagínense, enseñando, tal, haciendo comprender y de pronto, ¡pah! ¿Me explico? Entonces, claro, el hombre quiso imponer, este Ruach Tumá quiso imponerse. ¿Qué has venido? ¿Qué hay entre tú y yo? Ah, ¿qué hay entre tú y yo? Y aquí viene Jesús Nazareno. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, yo sé quién eres. Fíjense. Es una cosa, ya les digo, bien potente que hasta da como escalofritos, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? O sea, es potente la cosa. Y el Señor Jesús ahí separa dos palabras. Cállate, sal de él. Se acabó. Esa es la No forma se de empieza a actuar discutir, ¿no? muchas veces. No. Jamás de No, y hay una cosa que incluso incluso vean, hasta nosotros en derecho nos enseñan una cosa, vean, con los delincuentes no se negocia. Y por así decirlo, para que nosotros veamos, y es una forma como yo lo pude dimensionar. Cuando a veces nosotros leemos estos pasajes y así como queda un poco de pavor, un poco de cosas, ¿no? Pero vean, para perder el miedo, porque en épocas así, para perder la impresión, si se quiere, ya sino miedo, para perder la impresión, pensemos en que estos son delincuentes espirituales. Claro. Esto, y así, para decirlo así, estos son delincuentes espirituales, ¿ya? Estos son delincuentes invisibles, ¿ya? O sea, todo lo que vemos en el mundo, los robos, asesinatos, corrupción, todo eso que vemos ahí, eso no es otra cosa, sino lo que se materializa de lo que estos seres espirituales hacen, ¿ya? Entonces, y eso, en nuestra perspectiva, cuando alguien roba, ¿qué se le dice? Pecador. No, delincuente, ladrón. Pues lo mismo, estos son delincuentes espirituales. Entonces, cuando un delincuente quiere negociar, ¿qué se le dice? Cállate. No se puede. No, y eso es una cosa que debemos aprender todos. Con los delincuentes no se negocia. Cuando se ponen a negociar con los delincuentes, ya la perdieron. Correa, ¿cómo le diríamos? Eh, Así mismo. Yo pienso que es el anticristo, porque como tiene esos seguidores, tiene muchos seguidores. Yo pienso que Correa es anticristo. Bueno, sí, ¿no? En general, anticristo es todo aquel que está en contra del Señor, ¿no? Y ese vendría siendo uno de tantos que hay ahora, ¿no? Y sí. Entonces, fíjense ustedes, volviendo al tema para no desviarnos. Y como, perdón, y como tú estás diciendo, el diablo, digamos así, el maligno, es tan delincuente porque violentó la ley de Dios, Ujú, no se sujeta. Uno, dos. Dice el Señor que el maligno, el diablo, no viene sino para hurtar, matar, destruir. Y esos son delitos, ujú, son delitos. En cambio, el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ujú, Esa es una sujeción a la ley, a la norma, lo establecido. ujú, Diferencia clara entre los dos. Y además es bastante común ver lo avesados que son los delincuentes. Cuando a veces sienten que están ahí, quieren ellos sorprender. Esos son las víctimas, exacto. ¿no? ¿De qué creen que aprendieron? Por eso. Entonces, por eso dice ahí la palabra, ¿no? ¿Sí? Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Aprendieron de papá. Ujú, exacto. Entonces, fíjense, aquí entonces estábamos viendo, o sea, ya les digo, y este escenario no es bueno aproximarse solamente a este pasaje, ¿no? Solamente desde el tema de un endemoniado, el Señor tiene poder para sacar el demonio. No solo, ahí están pasando muchas cosas más ahí. Y fíjense ustedes que ahorita estamos viendo dos, este de la enseñanza y el otro del Señor también que tiene poder para ello. Y que aquí hay una cosa, ya les digo, bien turbia. En realidad debe haber sido un momento muy, por así como decimos, pesado. Muy pesado que de pronto se manifieste
con alaridos, con gritos, ya les digo, porque no fue un, ah, yo te conozco. No, fue un grito, pero un mega grito. A una gran voz, dice, un gran voz, un gritote. O sea, quiso sorprender Quiso a todos. sorprender, exacto, claro. Ya les digo, quiso sorprender y quiso dominarle al Señor. Al mismo Dios. Quiso dominarle al mismo Dios. Pero si dice, yo te conozco. ¿Cuál me conoces? Ah, Ya, o sea, y tal. El Señor le dijo, ve, cállate. Ya, y ahí me imagino al Señor, como decía la hermana Digna, ¿no? Con toda su presencia y todo lo demás, decirte, ¿no? Cállate, y chilló. ¿no? Así, Chisante. y En otra chilló, versión exacto, dice chilló, pone eso, que chilló, o sea, gritó, porque ahí dice, literalmente dice, pegó fones megale. Ya, y mega, ya sabes que es grande, enorme, y fones es voz, o fonos, alguna cosa así dice. Entonces pegó un mega grito. Ya, chilló ponen ahí. Entonces imagínense, o sea, se debe haber sido un vozarrón de, "Ah". ¿Qué habían retuido? Alguna cosa, así, imagínense, ¿no? O sea, pesado el asunto. Y el Señor, fíjense, ni se movió ni nada, cállate, sal de él. Ya. Por eso Era la después autoridad. Era la autoridad. Y ahí por eso viene a repetirse después. Entonces, fíjense, dice el 26, no. Y el Ruach Tumá, sacudiéndole con violencia y clamando otra vez con gran voz, ¿no es cierto? Salió de él. gritó acá y Sí, y gritó gritó acá. allá y gritó acá. Y dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? O sea, ahí se puede leer esto tanto como pregunta como con exclamación, porque en realidad en griego no hay signos de puntuación en ese sentido. Entonces, eso se puede preguntar así como, ¿qué es esto? O sea, cámbienle las preguntas por signos de exclamación, ¿ya? Entonces dice, ¿qué es esto? Una nueva doctrina, una nueva enseñanza. Entonces, fíjense, vuelve el tema de la enseñanza. Dice, manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Entonces, fíjense ustedes que, otra vez, por eso les decía, no solo hay que englobarse con el tema de si el Señor tiene poder para mandar sobre los endemoniados, las posesiones, todo eso. Sí, pero más allá de eso están hablando de la enseñanza. ¿Qué aprendió este hombre? O sea, ¿qué sabe este hombre que aún a esto se le sujeta? O sea, y dos palabras, dos frases. ¿No? Cállate, sal de él. Y ya está. Que dicho sea de paso, para que no nos asombremos, no pensamos que es un umbral hacia alto, dicho sea de paso, esto sería lo normal que tiene que pasar si en algún caso nos tocara enfrentar algo así. Sería lo normal. Y no estar Y haciendo no estar tanto show. show, exacto, no hacer Como tanto, decías. exacto, que ya más se prestan para eso, con toda la puesta en escenario que se hace, ¿no es cierto? Entonces, lo normal, digamos, en términos así, sería esto, lo que hacía Pablo, fíjense, que a Pablo le pasó algo parecido, Claro, con el espíritu de exacto, de adivinación. adivinación allá. Yo te conozco, yo sé quién eres, ya en el nombre de Jesús, salte, ya, se No, acabó. y cuando el otro, Y el otro quiso hacer lo el mismo, le fue mago mal, quiso hacer exacto. lo mismo, le dijo, a Pablo conozco, Mm, a Jesús, sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, pero a vos no te conozco, le dijo. exacto. Sí. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Ya les digo, ese escenario, esta forma sería la normal, digamos, Que debíamos que actuar. nosotros deberíamos, cómo nosotros deberíamos No actuar, se debe ¿ya? actuar. Ahora, siendo realistas, es muy posible que no tengamos así la entereza del Señor Jesús, al menos no de primeras, ¿ya? Al menos no de primeras, pero deberíamos siempre intentar guardar la compostura. Es posible que nos cause impacto un momento, ver algo así, pero lo siguiente es, a ver, yo tengo la sangre de Cristo, el Señor me ha perdonado, no. Sal, cállate. Y una de las primeras cosas es eso, o sea, y vean, aprendamos de este principio de vida. Con delincuentes no se negocia, en ningún sentido. Con delincuentes no se negocia. Vean la típica, si me roban el celular y después me llaman y me dicen, vea, le ofrezco, yo tengo, deme, quédese. Con delincuentes no negocio. Así, porque es darles más poder del que creen que tienen. Entonces, no, repitan otra vez, con delincuentes no se negocia, en ninguno, de los de aquí y mucho menos los espirituales. Entonces, cuando a veces, por eso es que a veces creo que las personas incluso hacen más show y les gusta ese tema de como que ya voy ganando y una cosa así. No, no, no. El asunto es te callas y te vas.
Fíjense. Y el tema de callarse es más que estar ahí, el tema de, dime tu nombre, ¿cómo te llamas? Mm. Cosas no. No, y pegar, no. Más de eso, cállate. En el nombre del Señor Jesús, sal. Y ya está. Y eso, ya les digo, es una forma más que madura de enfrentar la cosa. Y por otro lado, también digamos, no es del todo, ¿ya? Porque ya les digo, aquí no nos dice, y la Biblia en realidad no nos va a decir, pero esto sí se sabe. Una persona, para que llegue a ese grado de haber sido consumido, absorbido, gracias, por este Ruach Tumá, es que quedó en un grado de indefensión, pero absoluto, ¿Pero por qué? por cualquier razón, Por cometimiento por muchas cosas, por Se muchas alejó. cosas, ¿ya? Se alejó tanto de todo, Se alejó del Señor. ¿ya? Que quedó a merced de todo. Otra forma de cómo yo aprendí también a entenderles a estos seres, a estos Ruach, a estos Ruhot Tumot, ¿cierto? A estos es como un parásito. Ujú. ¿Por qué? A estos especialmente. ¿Por qué? Porque un parásito está cuando el cuerpo, el huésped, está débil. Y cuando el huésped está débil, se impregna el parásito. Y si es que no se fortalece el cuerpo, eso va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta que logra tal. Y le domina. Si no, vayan a ver ustedes el alcance que puede tener, por ejemplo, una tenia o alguna cosa así. ¿Ya? O sea, a ese nivel de parásito estamos hablando, ¿no? No los bichitos de la barriga, sino, o sea, esos bien agresivos. Como un cáncer. ¿Ya? Algo así. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, o sea, es un parásito más que nada. El cáncer tiene otra forma, pero el parásito es ese, que su objetivo es solamente mermar los nutrientes de la persona y chuparle la vida, por así decirlo, ¿ya? Entonces, estos en especial son esos, son parásitos. Y por el mismo concepto de parásito, es que encuentran un lugar, un nicho, que por el mico, porque dado que el huésped está débil, encuentra el nicho y se aprovecha. Entonces, estas personas son personas que llegaron a un grado de indefensión, así, de quedarse a merced de lo que pase, que quedaron en eso. Y eso se puede dar por muchas razones. Porque buscaron o porque en realidad les tocó un montón de desgracias, que se ha visto de todo. Hay gente que realmente busca, ya, y encuentra, ya, y hay otra gente que en cambio les ha pasado de todo, que terminan en eso. Ya les digo, a abusos y de todo, que quedan en esa situación. Ya les digo de desamparo, así de desamparo. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, no es suficiente, vale la pena decir después, no es suficiente, y esto no nos cuenta el Evangelio, pero se debería hacer. Una vez que el Señor concede este tipo de libertad, de liberarle del Ruach Tumot, del Ruach Tumá, ¿no es cierto?, del espíritu inmundo, lo siguiente es restaurarle a la persona. ¿Qué pasó? No dejar. Amigo, ¿cómo llegaste a eso? No vuelvas allá, te apoyamos. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Porque no es normal que una persona llegue así. Digamos, lo común, aún así, es que las personas vivan, digamos, y bajo el dominio del Satanás por sus pecados y tal, pero no que lleguen a un dominio absoluto. ¿Ya? No es lo normal, digamos. ¿Sí? Ahora, ¿quién debería intervenir en estos casos? Depende. Depende, ¿ya? En principio estaríamos todos capacitados. En principio, ¿no es cierto? Estaríamos todos capacitados. Y de hecho, uno nunca sabe cuándo puede pasar estas cosas. Fíjese, aquí el Señor estaba enseñando y estaba en el medio más, digamos, santo posible en el momento, ¿no? Estaba en una sinagoga, no estaba en la calle, pasando por un cementerio como con los gadarenos, ¿no? O sea, no, estaba en la sinagoga enseñando y pum, salta. Entonces, no es como que se pueda tener un escenario propicio. O sea, si toca actuar, orando al Señor, actuar, ¿no? Pero si, digamos, fuera un asunto así como el del Señor, que reunidos todo el grupo de los santos actúa, pues el que el Señor levante, ya no te digo el pastor, el líder, ¿ya? El que el Señor levante, ¿sí? Exactamente. Es precisamente por eso que te digo, que hay a veces personas que actúan sin mucho saber. Y es que es el asunto, es que de eso estamos hablando y esa era la intención un poco aquí, abrir y tenernos un ratito, porque son cosas que son como estas preguntas que se hacen del tipo de, si me preguntan qué es del aire, más bien dicho, todos sabemos qué es del aire, o más bien dicho, todos sabemos qué es del tiempo, hasta que nos preguntan qué es. Y eso dijo algún físico. Yo sé qué es del tiempo, pero si me preguntan qué es, ya no puedo explicarte Ya. qué es el tiempo. Entonces, algo así pasa con esto. Es algo que parecería, en cambio, ¿no? Que todos sabemos qué es, hasta que pasa algo así y resulta que en realidad no sabemos qué es. Y se hace por imitación, sal y todo el show.
Y no, y el asunto es que hay que comprender de qué se trata. Y ya les he comentado aquí al menos dos perspectivas de cómo entender qué son estas cosas, sin meterse en cosas de, es que son ángeles caídos, que nada de esas cosas. Vean, así, las cosas como son. ¿Estos qué son? Estos son delincuentes, ¿ya? Estos son delincuentes y son parásitos. Por lo tanto, se han de tratar como tales, bíblicamente hablando, ¿ya? Y ante tal situación no es necesario decir, ah, usted el pastor, usted el recién convertido, usted el que más ora. No necesariamente el que Dios levante. Hemos tenido también bastantes testimonios de personas que a veces uno ni se imagina, ¿no? Que de pronto Dios de ese rato le toca y obra a través de esa persona, ¿ya? Así que para que veamos que no es que, a ver, siempre en estos casos debe actuar tal persona, no necesariamente. Y ya les digo, y además, digamos, esto es lo más visible. Lo que se debe complementar con esto es lo que sigue después. ¿Qué pasa con esa persona? Restaurarle, apoyarle, abrazarle, acogerle, o sea, protegerle, pues. ¿Ya? Que el Señor le conceda la completa restauración, reconciliación y todo lo demás, para que no quede a merced de otra vez, que es lo que después habla el Señor, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense que es una cosa bastante, digamos, amplia, ya les decía, es extenso esto, y que no hay que meterle mucho misticismo, mucho miedo, ¿ya? Hay que tratarles como lo que son, como gente, y dicho sea de paso, condenado, como seres condenados, ¿ya? Que intentan hacer daño cuando, o sea, en todo, ¿ya? Entonces, bendito Dios más bien, que fíjense, aquí también hay otra perspectiva de cómo aproximarse, que es la que, digamos, la que en principio todos hemos aprendido, y es esta. Vean, ¿quién es el único que puede vencer a las tinieblas? Pues el que es la luz. ¿Y quién es la luz? Pues el Señor. Y el Señor nos ha dicho ya ahora ustedes son hijos del día, ustedes son hijos de la luz, pórtense como tales. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿sí? Así que, en últimas, lo que aquí se ve es que también por esto se difundió, fíjense, su nombre, su fama por toda Galilea. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué dirían? Hay un hombre, dirían ellos, ¿no? Que enseña con tan autoridad que aún los espíritus inmundos se le sujetan. Y esto no lo hemos visto. Y eso es lo que el Señor hace, porque es lo que decía nuestra hermana Digna. El Señor Jesús, al ser Dios mismo, es completo. Él no es que aprendió la ley. Él la dio, Él es. Y no es que Él refleja Él era la luz. ¿Ya? No es que solo Él tenía poder, Él era el poder. Entonces se enfrentó, quiso hacer su show, ¿no? Quiso hacer su espectáculo ahí, y no le salió. Y no le salió, salió mal parqueado. ¿Ya? Por eso es que aquí le va incluso a esta persona, se ve, ¿no? Esta persona le va expulsando, así, haciendo su show. Porque, digamos, esta sacudida, no, esta convulsión y demás, no es como que, ay, me cuesta salir. No, no, está haciendo show. Está haciendo espectáculo. Porque imagínense que el espíritu saliera así, no, ¡pum! Sale, ¿no? O sea, el otro es que son también estratégicos estos, son pilas, no son tontos. Entonces, hasta para decir que son poderosos de alguna cosa, le van haciendo sacudir y toda la cosa. Y eso que, ¡ah! Claro, me explico. Entonces, todo un tema de manipulación también, de mostrarse así como el poderoso y como que decir, ay, con las justas le sacó. No es alguna cosa así, ¿no? Y no, Estos espíritus expulsados por este espíritu o espíritus que expulsó el Señor, ¿a dónde regresan? a donde pertenecen, como dice el apóstol Pablo, a las regiones celestes, ahí andan pululando. Y además vale la pena decirlo. Cuando se habla aquí de que estaba, para que veamos cómo es la perspectiva, ¿no? Y es lo que les decía. No es que el espíritu estaba en él. De algún lado vino. No, 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 no. Lo que quiero decir es que cuando aquí se dice sal de él, es como que, por eso estamos pensando en la posesión, ¿no? Ajá, Como que el espíritu sí. se le mete, ¿no? Claro, pero no es que sal, o sea, aléjate, déjalo, suéltalo, En lo que estaba como claro, de lo que estaba así embuido ahí, salte, apártate de él, le diré, ¿ya? Para que no pensemos como que está el espíritu ahí metido, entonces no sé, como que se comporta a forma de virus ahí adentro, ¿no? No, al revés, la persona estaba imbuida ahí, ¿sí? Y es como hay que verle, la persona está imbuida y está, como decías, absorbida.
¿sí? Cuando le dice sal, claro, se va. Pero hermano, Sí. yo tenía, estaba entendiéndolo yo así, que la preposición con era que estaba acompañado con ese espíritu inmundo. Ujú. Pero si ponemos en, esa persona, ese espíritu inmundo lo tiene poseído a esa persona. Así lo Ujú. entendí. ¿Está Ajá. bien? O sea, Está bien. Es absorbido, correcto. sí, se apodera en Y eso. cuando dice el Señor sal, entonces ahí salió ese espíritu inmundo, ese rúa, como dicen, ¿no? Ajá, Ah, sí, sí, está muy bien. Sí, exacto. muy lindo, muy lindo. Sí, entonces fíjense, aquí también se ve una cosa que muchos opinan mucho de Aquino, porque como este Ruach Tuma hace referencia, has venido a destruirnos. Entonces la pregunta es, ¿eso qué es? Eso es al final de los tiempos. Entonces lo que el Señor Jesús aquí no tenía tiempo para decirle, tampoco el momento para decirle, no, no, esta es mi primera venida. Hoy vengo a morir, después te... No, no había tiempo para eso. Entonces aquí entonces por eso les digo, por eso volvemos al no se negocia con delincuentes, ¿me explico? No vino a predicarles a ellos. Exacto, a ellos no les toca la predicación. Entonces el asunto es, viene de aquí, le saca todas las cosas, ¿no? Porque ya les digo, o sea, imaginemos un momento, el Señor Jesús se pone a decirle, no, no vine por eso, se pone a explicarle todo lo que, ya, o sea, no, ¿ya? Entonces, por eso es que aquí muchos interpretan a esto como, y Marcos tiene esta característica de ser muy así. ¿Se acuerdan cuando decíamos hace un tiempo que era muy espiritual? Algunos le califican así por este tipo de pasajes, porque tiene como referencias al apocalipsis, de estas cosas como de demonios, entre comillas, y demás. Pues por eso le llaman así. En todo caso, ahora, fíjense también hay otra cosa, que aquí también, digamos, no es tanto el tema, pero vale la pena comentarlo como para ir terminando. Aquí llama la atención esto. Aquí se le llama Jesús Nazareno, ¿ya? Y, digamos, Nazareno, y también se le dice el Santo de Dios, ¿ya? Y al parecer, digamos, más allá de que esto haya sido la palabra, digamos, la frase que haya pronunciado este espíritu, este ruaj, ¿no es cierto? Aquí se da un paralelismo que vale la pena, digamos, comprenderlo y dejarlo nada más anotado. Nosotros cuando decimos Jesús Nazareno, ¿no es cierto? Es como que nosotros estamos pensando en qué, Nazaret. en Nazaret, ¿no es cierto? De que porque era oriundo de Nazaret, ¿no es cierto? Aunque dicho sea de paso, hasta ahora creo que no se ha encontrado muy bien a ciencia cierta un pueblo llamado Nazaret, ¿ya? Como tal no se ha encontrado. Pero por otro lado, algunos sugieren que tiene que ver con un juego de palabras con la palabra Nazir. Nazir, que es lo que era Sansón. Sansón era un Nazir, el que no se cortaba el cabello. ¿Se acuerdan del voto de Nazareo que pone en español? Que era un juego de palabras. Entonces, este espíritu inmundo le hace también ese juego de palabras, como demostrando que conoce la escritura, ¿ya? Al hacer un juego de palabras diciendo, tú eres del Nazareo, o sea, tú eres del consagrado, el santo. Entonces, le hace un juego de palabras de ahí. Entonces, claro, cualquiera que hubiera sabido algo de la escritura diría, claro. Entonces, fíjense que por eso este hace una explicación bien, digamos, por así decirlo, bíblica, pero viene de la fuente incorrecta. Ese es el asunto. O sea, hace una afirmación incluso muy complicada de explicarla gramaticalmente, si se quiere, que realmente estaría haciendo un paralelismo entre Nazareo y el santo, porque serían siendo sinónimos. O sea, y esto está haciendo una evocación, ya les digo, de este espíritu ante gente que más o menos sabría la palabra, que digamos no les costaría mucho relacionar en dónde está el escrito y todo lo demás, o sea, entender como más o menos entendemos nosotros. De tal manera que cuando el Señor le dice cállate, pues es eso. Estaba hablando, digamos así, la Biblia, pero estaba emanando de la fuente que no era, ¿ya? Todo eso estaba pasando acá. Entonces, fíjense que es un episodio, ya les digo, bastante complejo en el sentido de que tiene muchas aristas, tiene muchos componentes, ¿sí? Y digamos así, para ir terminando, Dios bendito que nos ha dado el poder así como Él tiene frente a estos escenarios, ¿ya? Y que aún, digamos, que no es común algo de esto, pero aún si llegara a pasar, tengan la confianza de que el Señor dará la salida, ¿sí? O sea, no hay que asustarse, ¿sí? No hay que asustarse, hay que saber actuar nada más. Y ya les digo, a veces estos escenarios así donde se pone el ambiente pesado y cosas así, en realidad a veces no es necesariamente porque alguien tiene un espíritu así,
A veces son problemas, a veces son cosas que no se solucionan, a veces son personas que vienen peleadas, que vienen alguna cosa así, que traen una, y que vienen con ese ánimo, que vienen con un ánimo contrario. ¿Ya? Y después de contar, y vienen con problemas, lo que nosotros llamamos ahora, ¿ya? Vienen con problemas, vienen con la mente, digamos, mal en el sentido de que no son aptos para el Señor. Y les voy a contar algunas cosas que nos pasó en algunos momentos, pero digamos con otros hermanos, pero de manera general, ahí podíamos también, y ahí aprendimos que no es necesario incluso ponerse a hacer el escenario, el show, ¿no? El espectáculo de reprender y tal, y hacer todo eso, porque en realidad a veces es cuestión de simplemente ponerse a cuentas. A veces el asunto así pesado y así, a veces se soluciona pidiendo perdón. A veces se soluciona con el sencillo acto, digamos, de pedir perdón, de ponerse a cuentas. Así que ya les digo, hay que ser bastante, como diría el apóstol Pablo, discernir los espíritus, discernir las intenciones, discernir el escenario para saber cómo actuar. No todos necesitan y no todos requerirán el cállate, sal, ¿ya? Otros necesitarán otro tipo de cosas. Como le dijo el Señor más adelante, en otro escenario, estos otros necesitan otro tratamiento, ¿ya? Y así. Entonces, pero como para que veamos, ¿no? Y no pensemos que las posesiones, por así decirlo, entre comillas, pasan solamente como estas, ¿ya? Y hay diferentes tipos, ¿sí? Hay diferentes tipos y lo bueno es que el Señor nos ha dado no solo el poder, la capacidad para actuar en eso, sino también la inteligencia para saber leer el escenario, para saber entender la circunstancia y no actuar como que si fuera guión, ¿no? En toditas actuar igual, ¿no? Ahí, y el Señor nos ha dado suficiente inteligencia, percepción, para saber actuar según corresponde en cada escenario. Ya les digo, a veces, y es lo que comentaba Fernando, en algunos escenarios que tal vez no eran de posesión, así que había que reprender alguna cosa, ¿no es cierto? Se pusieron a hacer eso cuando lo que había que hacer era ponerse a cuentas, era pedirse perdón, era limar alguna aspereza, alguna cosa así, ¿ya? Eso. Entonces, para que veamos, ¿no? ¿Y qué les parece si terminamos, nos tomamos unos minutitos más y leemos hasta el 34, que como les decía, tiene precisamente un paralelo, ¿sí? Y dice el 29, al salir de la sinagoga, Carmita. Gracias, Josué. No sé, antes de continuar, estaba meditando en la palabra autoridad, ¿no? Eh, en este caso dice que vieron la autoridad del Señor. En ningún caso, pues, se puede decir lo contrario con relación al Ruach Tumá, de que estos tenían autoridad. Entonces, cuando le dice que se calle es porque, o sea, ellos proclaman aparentemente, bueno, ellos estaban tratando de proclamar una verdad, ¿no? En lo que mencionamos en el verso 24, cuando dice, Él es el Santo de Dios, Él es el que ha venido a destruirles y todo eso. Entonces, ellos no podían hablar eso porque ellos no tenían la autoridad para proclamar tal cosa, tal como tú dijiste, Juan la tuvo en su momento cuando el Señor se manifestó. Pero, o sea, quería ir a ver, también en Romanos 13 dice, no hay autoridad sino la que está de parte de Dios. Entonces, a lo que voy es que la verdad, el hermano el hermano que leyó el texto de Juan 7 con relación a autoridad es muy, muy, muy apropiado, ¿no? El Señor estaba enseñando y Jesús dice, Juan 7, 16 a 18, ¿no? Jesús respondió y dijo, mi didaje no es mía, sino del que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si esta didaje es de Dios o si yo hablo de mi propia cuenta. El que habla de su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero y no hay en él injusticia. Entonces, eso me recordó la porción de Isaías 55, 10, 11, esa porción bien conocida que dice,
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, ¿no? Bueno, voy a decir mi didaje, digamos así, voy a parafrasearlo, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, solo la palabra de Dios es la que tiene autoridad. Solo lo que salió de la boca de Dios será tal que hará aquello para lo que Él envía. Entonces, esta palabra de Dios en la boca del contrario, o sea, no tiene que ser callada. Igual con la mujer adivina, ¿no? Ustedes son hijos del Altísimo, cállate, porque esa palabra solo puede salir de la boca de Dios y estos estaban usurpándola, ¿no? Entonces, ¿qué es autoridad? Es cuando el que tiene el ruaj de la santidad proclama la palabra de autoridad, que es la palabra de Dios. Y cuando proclama, es como cuando la lluvia cae sobre la tierra que va a hacer germinar la semilla. Va a haber un efecto. Hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envié. Entonces, para afirmar qué es eso de autoridad, no dice que los espíritus le obedecen, este tiene autoridad, hace lo que dice. Entonces, el que predica en autoridad, o sea, esa palabra llega de tal manera que esa palabra obra de la manera como la palabra está siendo enviada, ¿no? Entonces, me permitiré leer también Mateo 8:9. En la situación del centurión romano, ¿no? Este dice, yo soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Entonces, bueno, aquí la palabra ya está en otro contexto, pero autoridad es, cuando algo es en autoridad es eficaz, hace aquello para lo cual ha sido enviado. Como tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos demonios pueden aparentemente dominar a una persona y parecer que tuviera autoridad, pero no es la final respuesta, porque el que vino a liberar es el que realmente tiene la autoridad. Entonces, estos pueden engañar, pueden hacer todas esas cosas, pero la autoridad es de Dios, o sea, no sé, ahí dándome las vueltas en lo mismo, pero es como entender eso, ¿no? De que hace, es igual que cuando el Señor envía su palabra, hace conforme a lo que le ha enviado. Y, no, es como sierva en la boca de aquel que Dios usa para manifestar que lo que salió de la boca de Dios, ¿no? O sea, si actuamos, si somos usados como instrumentos de Dios en un momento al predicar la palabra o en situaciones como estas para que personas sean liberadas, o sea, tiene que suceder si es que usamos la palabra de Dios. Y el que quiere hacer la voluntad de Dios conoce lo que es de Dios, ¿no? Y que hablamos, o sea, habla las palabras de Dios y no habla por su propia cuenta, sino enviado por Dios, por eso es eficaz. Pero el que habla de su propia cuenta solo busca su gloria y no será eficaz, ¿no? Sino que busquemos la gloria del que nos envió. Eso quería comentar. Amén. Perdón, Carmita, la segunda cita, Juan, donde, 7, Juan 7, 16 a 18. ya, esa es la primera. La segunda donde habla de la lluvia germinará. Isaías 55, 10, Ah, 11. Isaías, ya, Isaías 55, 10, 10 20, a 11. 10, 11. Ya, muchísimas gracias. De que, pues sí. Vale, gracias, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si más bien nos quedamos hasta ahí? Sí, creo que ha sido bastante información para que la podamos digerir y ya Dios mediante, ahora sí, la siguiente semana podremos avanzar
que quizá uno o dos versículos más, ¿no? Quizá Dios mediante hasta el capítulo, veamos si terminamos el capítulo 1, pero como vemos, creo que es bueno que nos tomemos este tiempito, que ya les digo, no siempre se habla, no siempre se lo aborda como si no nos permite abordarlo, y creo que se ha aprendido bastante, que nos sirva bastante esto, que lo podamos seguir reflexionando, pensando, y lo seguimos conversando igual el resto del capítulo la siguiente semana. Sí, entonces bendito a Dios.